Queridos amigos y hermanos, qué alegría reunirnos una vez más en este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Hoy llegamos a un tema que toca fibras muy sensibles de nuestra vida espiritual, la apostasía y la intercesión. Dos palabras tan diferentes entre sí y al mismo tiempo tan unidas en la experiencia del pueblo de Israel. Por un lado tenemos la fragilidad humana, el olvido, la infidelidad, la facilidad con que nos apartamos del camino de Dios. Por otro lado, tenemos el amor fiel de un intercesor, la voz de alguien que se levanta y clama por el pueblo caído. El pasaje central se encuentra en Éxodo 32, los versículos 11 al 14, donde leemos: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Vuélvete al ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Este texto es una joya. Es una joya porque nos revela dos realidades que siguen siendo actuales. La realidad de un pueblo que se corrompe y se aparta. Y la realidad de un siervo que se interpone, que intercede, que ruega con lágrimas. La pregunta que quiero plantear desde el inicio es esta: ¿a quién nos parecemos más? ¿Al pueblo que se desespera cuando la respuesta de Dios parece tardar y fabrica a sus propios ídolos? ¿O a Moisés, que con un corazón quebrantado se pone en la brecha y clama hasta que Dios muestra misericordia? Este no es un relato lejano ni un cuento, es un espejo. La historia de Éxodo 32 refleja nuestra historia, porque la apostasía no terminó en el Sinaí. Sigue hoy en corazones que se enfrían, en prioridades que se desvían, en cristianos que cambiamos la gloria de Dios por lo inmediato, por lo cómodo. Y también sigue hoy la necesidad urgente de intercesores, de hombres y de mujeres que doblen rodillas, que clamen por los que se han apartado. Piénsalo un momento. Si alguien no hubiera intercedido por ti en algún momento de tu vida, una madre, un padre, un amigo, un pastor, ¿dónde estarías hoy? Yo mismo puedo decir que estoy aquí porque alguien intercedió por mí. Y esa es la fuerza de la oración intercesora. Así que hoy vamos a caminar juntos en este relato, no solo para entender lo que pasó con Israel, sino para dejar que el Espíritu Santo nos hable directamente al corazón. Vamos a aprender del error del pueblo, vamos a comprender la justicia y la santidad de Dios. Vamos a valorar el poder de la intercesión de Moisés y sobre todo vamos a contemplar a Cristo. Cristo, nuestro gran intercesor, que nunca deja de clamar por nosotros. Te invito entonces a abrir tu corazón. No escuche este mensaje como una lección más que hemos estado estudiando. Escúchalo como si fuera Dios mismo llamándote a despertar, a dejar los ídolos y a convertirte en un intercesor en medio de un mundo en apostasía. El relato comienza con algo aparentemente simple: la espera. Moisés estaba en la montaña, 40 días y 40 noches. Estaba ya recibiendo las tablas de la ley. Y abajo, el pueblo. Y ese pueblo empezaba a inquietarse. Ellos dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Lo que vemos aquí no es impaciencia solamente, es
incredulidad disfrazada de urgencia. El pueblo había visto el mar rojo abrirse, había visto al maná caer del cielo, había también escuchado la voz de Dios en el Sinaí. Y aún así, cuando sintieron que Moisés estaba tardando, entonces buscaron otro camino. La apostasía comienza justamente así. Cuando dejamos de esperar en Dios y fabricamos sustitutos. Algunos fabrican becerros de oro moderno. ¿Cuáles son? El dinero, el éxito, las redes sociales, la aprobación de la gente. Otros fabrican ídolos un poco más sutiles. El orgullo, el ego, el yo puedo solo. Y otros simplemente se cansan de esperar y dejan de confiar. ¿Te das cuenta? No hace falta arrodillarse ante una estatua para caer en idolatría. Basta con colocar algo en el lugar que solo Dios debería ocupar en tu corazón. El texto bíblico dice que el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a regocijarse. Qué cuadro, qué escena. Mientras Moisés estaba recibiendo la ley de vida, ellos estaban celebrando un culto de muerte. Esto nos enseña que la apostasía es un olvido de la memoria espiritual. Israel olvidó totalmente lo que Dios había hecho por ellos. Y cada vez que tú y yo olvidamos sus maravillas, entonces quedamos vulnerables al becerro de oro. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dios dice, y me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La apostasía es exactamente eso. Abandonar la fuente de agua viva y conformarse con cisternas rotas. Pregúntate hoy, ¿estoy bebiendo de la fuente de Cristo o de cisternas que se rompen? Dios ve entonces lo que ocurre en el campamento y le dice a Moisés, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Observa aquí algo muy interesante. Dios no dice mi pueblo, sino tu pueblo. Es como si estuviera tomando distancia. La santidad de Dios queda aquí demostrada que no puede convivir con la corrupción del pecado. Aquí aparece la ira de Dios y muchos se incomodan con este concepto. Algunos dicen, bueno, si Dios es amor, ¿cómo es que Él puede airarse? Pero la ira de Dios no es como la nuestra. La ira de Dios no es un arrebato ni un capricho de Él. La ira de Dios es la reacción justa, esa reacción justa del amor cuando lo sagrado se ve profanado. Piensa por un momento en un padre que ve a su hijo destruyéndose con las drogas. Su enojo ante eso no es odio, es un dolor convertido en celo. Asimismo es la ira de Dios, es la manifestación de su santidad, la manifestación de su amor frente a la traición del pecado. Éxodo 32, 10 dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una grande nación. Aquí vemos la seriedad del pecado. La apostasía no es una pequeña caída, es romper el pacto con Dios vivo. Es adulterio espiritual. Y la santidad de Dios exige entonces, ¿qué cosa? Exige justicia.
la idolatría merecía la destrucción en ese momento. Hermanos, necesitamos recuperar el temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros días. La apostasía abunda porque hemos perdido de vista que Dios es santo. Muchos quieren un Dios light, que apruebe todo. Pero el Dios de la Biblia es fuego consumidor y su santidad no puede ser burlada. Aquí aparece una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. Moisés podría haberse apartado. Dios mismo se lo ofreció. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, así le dijo. Y de ti yo haré una nación grande. Te destruiré este pueblo y de ti haré una nación grande. Esa era la oportunidad de su vida, la oportunidad de la vida de Moisés. Pero Moisés no pensó en sí mismo. El texto dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Qué frase tan poderosa. Mientras el pueblo pecaba, Moisés oraba. Mientras el campamento se llenaba de ruido, la montaña se llenaba de súplica. Moisés apela a 3 razones en su oración. La primera razón apela a la gloria de Dios. ¿Qué dirán los egipcios si destruyes a tu pueblo? Dirán que lo sacaste para mal. Y Moisés se preocupa por el honor del nombre de Dios. Número 2. La promesa de Dios. Acuérdate de Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Aquí Moisés recuerda el pacto y apela a la fidelidad de Dios. Y número 3, el amor de Dios. Ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con mano poderosa. Moisés no se distancia, sigue llamándolos tu pueblo. ¿Y qué ocurre? El texto dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. No es que Dios cambiara de opinión como un hombre indeciso. Es que la oración de Moisés encajó perfectamente con la voluntad misericordiosa de Dios. El intercesor abrió una puerta para que la gracia en ese momento actuara. Abraham hizo lo mismo con Sodoma. Si leemos en Génesis 18, Abraham intercedió. ¿Destruirás al justo con el impío? Y aunque Sodoma no se arrepintió, la intercesión de Abraham mostró el corazón de un verdadero amigo de Dios. La intercesión mueve la mano de Dios. No porque Dios sea reacio a bendecir, sino porque busca corazones que clamen con amor. Moisés fue un gran intercesor, pero fue solo un modelo. El verdadero y perfecto intercesor es Cristo. Romanos 8:34 dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando tú fallas, cuando yo caigo, Cristo no se queda en el silencio.
Él se levanta en el cielo y dice, Padre, perdónalo porque yo derramé mi sangre por él. La intercesión de Moisés salvó a Israel de la destrucción temporal. La intercesión de Cristo nos salva de la destrucción eterna. Hebreos 7:25 afirma, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso significa que cada vez que oras, no oras solo. Tu oración llega al Padre acompañada por la intercesión de Cristo. Vivimos en un tiempo de apostasía. Muchos se apartan de la fe. Otros cambian la verdad por entretenimiento. Otros prefieren un evangelio cómodo, un evangelio sencillo antes que un evangelio santo. Pero en medio de todo eso, Dios está buscando intercesores. Ezequiel 22:30 dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, y no lo hallé. Qué triste. Dios buscó, pero no halló. Hoy la pregunta es, ¿te encontrará a ti en la brecha? ¿Oras por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia? ¿O criticas y señalas en lugar de interceder? La iglesia no necesita más jueces, necesita más intercesores. Un intercesor es alguien que lleva en el corazón el dolor del pueblo. Es alguien que llora con los que caen, que clama de madrugada, que no descansa hasta ver la gracia de Dios derramada. Querido hermano, Dios te está llamando hoy a ser un intercesor. Examina tu corazón. Pregúntate, ¿hay becerros de oro escondidos en mi vida? ¿He dejado de esperar en Dios? Recuerda las promesas. Haz como Moisés. Ora recordándole a Dios lo que Él ha prometido. No porque Él lo haya olvidado, sino porque la fe se fortalece al recordar. Ora por los que caen. En lugar de hablar mal de los que se enfrían en la fe, intercede por ellos. Y aférrate a Cristo. Tu confianza no está en tu fidelidad, sino en la intercesión eterna de Jesús. La lección de esta semana nos deja dos caminos. El del pueblo que se corrompe y fabrica ídolos. O el de Moisés que se quiebra y clama en intercesión. Hoy Dios nos llama a elegir ese segundo camino. Primera de Juan 2:1 nos da esperanza. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, es verdad, hemos caído muchas veces. Es verdad, hemos fabricado muchas veces becerros, pero todavía tenemos un intercesor. Cristo vive para interceder por ti. Querido hermano, querido amigo, querida hermana, si te has apartado, vuelve. Si te has enfriado, despierta. Si has visto apostasía en tu familia, no te rindas. Ponte de rodillas, intercede, clama a Dios. Porque mientras hay un intercesor en el cielo, hay esperanza en la tierra. Órale a Dios. Dile, Padre amado, reconocemos que somos frágiles y propensos a la apostasía.
Perdona nuestros pecados, derriba nuestros ídolos y restaura nuestro corazón. Haznos intercesores en medio de esta generación. Y gracias, muchas gracias, porque en Cristo tenemos un abogado eterno que intercede por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos y hermanos. Gracias por haber compartido este tiempo de estudio en Huellas de Luz y Verdad. El tema de esta semana, apostasía e intercesión, nos recuerda nuestra fragilidad, pero también el poder de la oración y de Cristo como nuestro intercesor eterno. Gracias por tu sintonía, gracias por tu compañía y también por tu disposición a dejar que Dios hable a tu corazón. Y una vez más quiero recordarte, suscríbete, comparte este mensaje y comenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa participación tuya hace posible que este ministerio siga creciendo y llevando luz y verdad a más personas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su gracia sea tu sostén y que nunca falte en ti el fuego de la intercesión. Hasta la próxima. Dios te bendiga abundantemente.